Bien, con esto, justo me agarraron en el medio de un bostezo. Con esto terminamos. Esta es la última parte y terminamos todo lo que es tejido adiposo. Si se dan cuenta, puede ser que al principio le parezca como que es un poco tedioso, pero es un tema muy corto. Vamos a ver que tenemos tema. Cuando veamos embriología, ahí los quiero ver. Bien. Eh, Vamos a compartir la pantalla, como no puede ser de otra manera, y nos quedamos en la última diapositiva. Chao. Terminamos con esto. Bueno, después de esto se tienen que ir a la clase de Classroom, así limpiamos cualquier tipo de duda. Procesos del tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo va a tener dos tipos de procesos según su crecimiento, si crece, si aumenta de volumen, o, disculpen que vamos a ocultar esto, así no les interfiere en la clase. Como les digo, vamos a tener dos tipos de procesos. El tejido adiposo puede crecer en tamaño, puede crecer en volumen, que eso le llamamos lipogénesis. Y al revés, puede disminuir en volumen, puede disminuir en tamaño, que a eso le llamamos lipólisis. Si ustedes ya, y seguramente ustedes ya están estudiando química biológica o biología aplicada a la química, se dan cuenta que todo lo lisis quiere decir, obviamente, ruptura, destrucción, como la hidrólisis, la ruptura de enlaces puede ser, hemos visto mucho eso, la ruptura de enlaces a través de moléculas de agua. Y la lipogénesis, obviamente, génesis es, digamos, la contraparte de lisis, que es generar el origen. Entonces, lipogénesis es el origen del tejido adiposo y lipólisis, la destrucción de tejido adiposo. Por ahí, eh, las mujeres están mucho más en contacto con lo que es estética y por ahí han escuchado cada vez que una mujer no necesariamente mujer, pero suele ser más frecuente, que la lipólisis, cuando se van a hacer con gel criógeno, que con hielo, y se le van a aplicar diferentes agentes de fisioterapia para poder llegar a producir lipólisis. O sea, lo que quiere hacer, en definitiva, esa mujer, que después lo vamos a estudiar en más profundidad en otros años, lo que quiere hacer es adelgazar, que sin embargo la mayoría de las veces no se llega a través de eso. Adelgazar puede reducir, que es algo diferente, pero la lipólisis en sí es destrucción de ácidos grasos, destrucción de triacilglicéridos, ¿no? Entonces tengamos en cuenta ahí bien la definición, porque por ahí se habla mucho de lipólisis y no es lipólisis lo que se le está aplicando, o no es lipólisis el objetivo de ciertos tratamientos. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar. Lipogénesis. En definitiva, formación de tejido adiposo, lo que habíamos dicho. ¿Cómo es que se arma este circo para que haya lipogénesis? O sea, para que yo esté aumentando en mi panza, que en los hombres es lo más frecuente, para que mi panza empiece a aumentar de tamaño, pero no porque estoy haciendo abdominales, sino porque le estoy dando bastante al mastiquín. ¿Qué es lo que se tiene que producir? Bueno, primero, un aumento en la glucemia, la glucemia es la medida de glucosa en sangre, o sea, un aumento de la glucosa en sangre. La glucosa en sangre tiene ciertos parámetros que son normales, que se mide de 70 a 110, de 70 a 110 es la unidad de miligramos por decilitro, perdón, se me había ido la unidad. Ahí puse de 70 a 100, pero en realidad es de 70 a 110. Fíjense, como le digo, hay errores humanos, en realidad es de 70 a 110 los valores normales de glucosa en sangre, que ese estudio se lo denomina glucemia. O sea, ¿qué es la glucemia? El estudio por el cual voy a evaluar cuánta glucosa tengo en cierta cantidad de sangre. Entonces, lo normal es de 70 a 110 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a incorporar alimentos de más, por así decirlo? Empiezo a comer y obviamente que yo tengo todo un sistema digestivo que me va a ayudar a que todo ese alimento yo lo vaya transformando. Es como un gran laboratorio que lo va cortando bien chico para que pueda pasar de
del sistema digestivo a la sangre. Esa sangre va a llevar parte de nutrientes, parte de proteínas, parte de lípidos, porque ahí todo esto lo van a ver bien en biología aplicada a la química biológica, como todo el proceso por el cual es excelente nuestro sistema digestivo en poder absorber todo eso que nos brindan los alimentos, que podemos ingerir lípidos directamente, pero podemos ingerir grandes concentraciones de glucosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay grandes concentraciones de glucosa? Bueno, cuando pasa estos parámetros de 70 a 110, es decir, cuando ya hay más de 110, esta glucosa puede ser hasta tóxico para el organismo. Es más, la diabetes, que es un problema para controlar el azúcar en sangre, o mejor dicho, la glucosa en sangre, eso le trae muchísimos problemas. O sea, se empieza a transformar en algo perjudicial para la salud. Si tenemos valores por encima de los 110 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Es decir, que prácticamente es un veneno para el organismo cuando ya pasa mal. Sabemos que todos los extremos están malos, que todo lo que no esté equilibrado nos va a causar mal. Y en este caso, la glucosa, por más de los 110 miligramos por decilitro, si bien digo, nos empieza a perjudicar. Entonces el cuerpo no es tonto, tiene un arsenal de defensa para prepararse cuando nosotros comemos. Es normal que por justamente la ingesta de alimentos y sobre todo si hacemos de hidratos de carbono y de azúcares, esta glucosa se quiere ir por las nubes. Entonces dice, no, el cuerpo, si yo sé que me está haciendo mal tanta glucosa, ¿qué voy a hacer? Voy a poner en manifiesto un mecanismo para volver a bajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El maravilloso órgano páncreas, que gracias a Dios lo tenemos y espero que todos lo tengamos bien sano. ¿Qué secreta? Ahí dice produce, pero la palabra técnica ideal es secreta. Lo que secreta es insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Bueno, esta glucosa en sangre, cuando está por más de los 110 miligramos por decilitro, lo que va a hacer es disminuirla, o sea, sacar glucosa en sangre, disminuir la glucosa en sangre, pero no es que la elimina y dice, bueno, ya listo, no está más, no, la tiene que transformar en algo más, la tiene que llevar a otro lugar, si no está en la sangre, en otro lugar que por lo menos no sea perjudicial. Entonces ahí es que la transforma la glucosa se transforma en glucógeno. Ahí fíjense que falta un paso. O sea, grandes concentraciones de glucosa forman un glucógeno. Y grandes concentraciones de glucógeno, bueno, en realidad yo se lo estoy diciendo bastante simple, pero para entenderlo, el glucógeno y la glucosa pueden ser transformados a través del metabolismo en ácidos grasos. Pueden ser sintetizados en ácidos grasos. Entonces, la insulina va a estimular a la lipoteína lipasa, que es una enzima, que lo que va a hacer es hidrolizar a estos triacilglicéridos recién formados para incorporarlos a adipocitos. O sea, primero la insulina no solo que transforma la glucosa a través de ciertos procesos en ácidos grasos, en triacilglicéridos, sino que también una cosa es transformarlo y otra cosa, lo sigo teniendo en sangre, ¿cómo hago para meterlo en el adipocito? Tengo que tener un mecanismo que también me lo transporte y me lo lleve a ese adipocito. Y de ahí tengan en cuenta que el tejido adiposo es ampliamente abastecido por el sistema vascular. Entonces siempre está en contacto con la sangre. Entonces es fácil transportarlo, porque la glucosa, acuérdense, la glucemia es glucosa en sangre. La sangre, obviamente, los conductos por donde tiene que viajar es el sistema vascular. Y bueno, y como el tejido adiposo está ampliamente abastecido por el sistema vascular, gracias a eso puede ser transportado, pero no solo necesita ser transportado, sino poder ser sometido adentro del adipocito. Bueno, es ahí que está la lipoproteína lipasa. Parte de lípido, parte de proteína y tiene funciones, es una enzima. Y después tenemos la lipólisis. La lipólisis es lo que destruye el tejido adiposo, o sea, triacilglicérido, sacarlo del adipocito, ponerlo de nuevo en el sistema vascular y no solo eso, transformarlo otra vez en glucosa. Entonces ahí la enzima que interviene es la lipasa, que ¿por quién va a ser estimulada? Y fíjense que las enzimas, y préstenle atención a eso porque suelen confundirse,
la lipasa es estimulada. Porque muchos dicen, la lipasa es producida por las hormonas. No, es estimulada, que es diferente. Siempre estuvo ahí, o sea, es secretada, pero no es secretada por estas hormonas. Es estimulada por estas hormonas. Entonces, la lipasa, que es una enzima, como les dije, va a ser estimulada por las hormonas catecolaminas, glucagón y glucocorticoides, y esta va a hacer disminuir los ácidos grasos para destruirlos y formar ATP a través de la beta oxidación, ¿no? Entonces, fíjense cómo tenemos ahí todo el caminito, o sea, no es que yo lo dije recién mal, no es que lo transforma en glucosa, sino una vez que lo empieza como a destruir a este triacilglicérido, van a haber partes más pequeñas que estas van a ir, se van a transformar en ATP. ¿Saben qué es ATP? Moneda energética por excelencia. Espero que hayan entendido muy bien el tema. Realmente espero que les haya gustado, como me gusta a mí, la histología. Y bueno, les deseo que tengan un lindo día. Ahora seguramente, si terminan esto y alguno tiene alguna duda, ¡pum! Se va para Classroom, activa ese Google Meet y empezamos a estar online. Y a aquellas personas que no tengan duda, vayan igualmente, vayan a Classroom, pongan asistencia y se pueden retirar. Recomendación mía es que siempre se queden a las dudas de otras personas, porque siempre por ahí hay algo que se pregunta a otra persona, no me lo pregunto yo, y me sirve realmente para